Reciban un cordial saludo de este servidor de ustedes, René Peñalba, y por supuesto el saludo en primera instancia va para los esposos, los pastores Rangel, que tan finamente me han invitado a participar en esta ocasión especial y sobre todo en un tema, en un contexto de tanta necesidad hoy día como es la vida familiar. El contexto familiar no es fácil de manejar, de administrar. Así es que qué privilegio el que me conceden y qué alegría estar por este medio con ustedes. Ya hace un buen rato no les visito, pero uno nunca sabe, a veces más temprano que tarde, Dios da esa oportunidad. Pues bien, nuestro tema en esta hora, familias sanadoras en un mundo enfermo. Como pastor consejero con más de 4 décadas de ejercicio en ese contexto del ministerio de la consejería pastoral, me pude dar cuenta con toda claridad que lo que hace difícil para muchas personas manejar su contexto familiar es que provienen de ambientes donde recibieron lastimaduras y en otros casos adquirieron moldes, modelos erróneos conductuales que ya una vez estas personas en su vida adulta, la combinación de lastimaduras y heridas y malos modelos heredados hacen que se vuelva difícil el manejo de su contexto familiar y hay muchas disfunciones que deben ser corregidas y que deben ser sanadas, pues este es nuestro tema, familias sanadoras en un mundo enfermo. No debemos avergonzarnos, amados hermanos, de pensar que venimos a la vida familiar, al matrimonio, con carencias, con dolores, con complejos, insuficiencias, reaccionando incluso de manera errónea y desmedida a cosas que nos han afectado desde siempre y que muchas veces se convierten en parte de nuestra vida ya como adultos también, y entonces esos dolores y aflicciones siguen vivos, siguen latentes, siguen vigentes. No nos avergoncemos, somos seres humanos, somos frágiles criaturas y Dios nos da los elementos en su palabra como para que podamos nosotros no solo entrar en un proceso de sanación personal, pero también ser agentes de sanación en nuestros hogares. Quiero leer un texto bien interesante en la Biblia que nos muestra, por un lado, el dolor en ese contexto familia, pero qué bendición cuando al menos una de las dos partes es un agente, un instrumento de sanidad. Lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 5 al 7. Es un pasaje muy interesante. Lo leo para ustedes. Leo de la Nueva Versión Internacional. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Cómo puedo, amados hermanos, describir este cuadro que se presenta en la lectura? Amados hermanos, este es el cuadro del mundo en el cual nosotros vivimos. Es un mundo de dolores, es un mundo de pérdidas, es un mundo de fracasos, es un mundo de tragedias. Ni un solo ser humano es perfecto. Somos una extraña mixtura de
defecto y virtud, de alegría y tristeza al mismo tiempo, de dolor, pero a la vez también momentos de satisfacción. Y tenemos nosotros que luchar tratando de aprender a vivir con toda esa contradicción y contrariedades que todo eso involucra. Así es que este es el cuadro de los humanos. Y no, por si no fuese suficiente, dolores, pérdidas, fracasos y tragedias, todo eso ante la dureza y la indiferencia y aún el cinismo de quienes están alrededor. Penina, la rival de esta buena mujer Ana, representa el mundo alrededor del que sufre. Un mundo que no es comprensivo, no tiene ninguna empatía con el que sufre y más bien se burla y hace escarnio del dolor ajeno. Es el cuadro del mundo actual. Es extraordinario cómo la escritura nos pone como que si fuese hecho para hoy, para el hoy, como que si la palabra se escribiera en el día presente. Es como la palabra de Dios se contextualiza a las experiencias humanas. Pues con esta escritura vamos a dilucidar esta problemática y a responder la interrogante: ¿cómo podemos ser familias sanadoras en un mundo enfermo? Y vamos a ver en el ejemplo del esposo de esta mujer, Ana, que sí puede ser uno agente sanador y puede ser uno alivio y medicina para la persona que sufre. Quizá no necesariamente el sufrimiento que encarnan las familias presentes en esta conferencia sean la misma de Ana, pero hombre, sufrimiento al fin. Sufrimiento al fin que puede ser por distintas causas, causas materiales, causas a nivel alma, asuntos, cosas que se experimentan, traumatismos de vida, etc. ¿Cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo? ¿Cómo no quedarnos indiferentes ante quizá el dolor que por dentro están viviendo en silencio, quizá muchas veces, las personas con las que convivimos y con las que estamos escribiendo una historia? ¿Cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo? Bueno, para responder quiero leer dos versículos del texto que hemos citado. Leeremos el verso 5 y el verso 8, del que no hicimos lectura todavía. Dice el verso 5: pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Pasemos al verso 8. Es todavía él, el Caná, el marido de Ana. Entonces el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Y escuchen esto: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Es extraordinario cómo un ser humano puede ponerse tan, pero tan a la par del que está sufriendo, tan cerca del que está en sufrimiento. Estos dos pasajes los vamos de alguna manera a subdividir, tomando algunas frases que son claves, que son importantísimas, para responder a esa gran pregunta: ¿cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo? Primera manera de serlo: aprender. Y quiero que noten ese primer vocablo: aprender. ¿Por qué? No nacemos con estas habilidades. No nacemos con estas cualidades. Son cualidades, habilidades, virtudes que debemos nosotros desarrollar, cultivar, aprender en el mismo proceso de vida. Entonces digo, número 1, debemos aprender a compensar. Escuchen qué término es este: aprender a compensar como porción especial que le ofrecemos a la otra persona. El verso 5 que leímos dice: pero a Ana le daba una porción especial, y da la razón,
pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Es una acción de compensación. Las porciones especiales son en ese momento especial y seguramente a lo largo de su relación, pero en ese momento especial le daba porciones especiales a Ana cuando estaban de cara a los momentos especiales delante de Dios en el templo. Pero no dudo yo que eso se extendía al trato diario, un hombre tratando de compensar el dolor de una mujer de no poder ser madre. Y amigos, si no lograr maternidad en nuestra época es duro, no digamos en las épocas bíblicas que prácticamente se consideraba una maldición para una mujer no poder concebir y ser madre. Elcaná, su esposo, un hombre con sensibilidad humana y espiritual, entonces hacía acciones de compensación, dándole porciones especiales a su esposa Ana. Le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Y estoy hablando en términos de compensar, en términos de hacer compensación al dolor, a la pérdida o a las carencias que tienen nuestros seres amados allí en casa. ¿Qué es compensar, amados hermanos? Compensar lo podemos definir de esta manera. Compensar es dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento. Escúchenlo bien. Dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento de un daño o un perjuicio o disgusto que la persona experimenta. Cuando las relaciones tienen ese elemento sanador, entonces a las personas, al observar sus carencias, vamos a estar allí cerca suyo para dar esas porciones especiales de compensación, es decir, esas acciones de beneficio, de resarcimiento por esos daños, por esos dolores, por esas carencias, por esas pérdidas, por esos fracasos que han experimentado. Y pregunto, ¿no es eso dar una porción especial? Por supuesto que lo es. Eso equivale a dar una porción especial. Y te hago una pregunta. ¿Es esa la manera en que tratas a tu cónyuge? ¿Es esa la manera en que tratas a tus hijos y aún a la familia extendida que tienes alrededor tuyo? Por lo general, en nuestra sociedad, las gentes solo exigen de los demás su aporte para que este otro sea dichoso. Entonces la gente exige, la gente protesta, la gente reclama y algunos hasta amenazan en aras de que quieren que los demás les brinden su aporte. Como quien dice, háganme feliz, yo para eso estoy aquí, yo necesito ser dichoso y mi dicha está en sus manos. Pero ¿qué tal si en lugar de exigir, en lugar de reclamar, qué tal nosotros pensar en el otro y no solo en nosotros mismos? No solo en lo que esperamos de los demás, pero qué tal lo que esperan los demás de nosotros. Y comenzar a ofrecer porciones especiales conforme a la necesidad de cada uno en nuestra familia, entendiendo esas porciones especiales como acciones compensatorias de todo aquello que la vida les ha negado a esas personas o que la vida les haya quitado en su proceso de historia. Pues eso en primer lugar. En segundo lugar, y siempre hablando y siempre respondiendo a la interrogante de cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo, hay que aprender, e insisto sobre esto, es algo que se aprende, no nacemos así. Aprender a amar a pesar de. Amar a pesar de. Leímos en el verso 5, pero a Ana le daba una porción especial, ya comentamos eso, y aquí la razón, pues la amaba a pesar de, y destaco esa frase para ustedes, la amaba a pesar de.
a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Ninguna afrenta es mayor que esta en las épocas bíblicas en la vida de una mujer casada, no poder darle hijos a su esposo. Y qué interesante esa frase, amar a pesar de. En general, hermanos, amamos porque. Yo te amo porque eres tan especial. Te amo porque me gustas tanto. Te amo porque eres tan inteligente. Bueno, la lista de los porqués pueden ser desde la belleza física, lo bien que cocina ella, lo responsable que es él, lo guapos que son ambos. Es que la lista de los porqués pueden ser, amados hermanos, esas listas interminables. Y suena bien amar por qué, pero ¿saben qué? Les hago yo una propuesta mejor. Sabe bien decir amar por qué, pero se oye mejor decir amar a pesar de. Amar a pesar de. Este hombre amaba y posiblemente nos supera a muchos de nosotros amando, porque quizá muchos de nosotros todavía amamos porque. El problema es cuando se acabe el porqué, ya no vamos a tener razón de amar. Pero si cruzamos ese ámbito, ese umbral, y aprendemos, amados hermanos, a amar a pesar de, estamos entrando a otro nivel de amor, que es el nivel que tiene el Caná, el hombre de la historia. Yo quiero aprender. Aún a esta edad yo quiero aprender a amar a pesar de y no solo amar porque. Y eso es una clara invitación a que superemos las barreras de las limitaciones del otro, de las imperfecciones del otro, de las debilidades del otro, de las fragilidades del otro, de los errores del otro, de los fracasos del otro. Superemos esas barreras. Amemos a la otra persona a pesar de sus fracasos, amemos a la otra persona a pesar de sus debilidades, amemos a esa persona a pesar de sus defectos, amemos a esa persona a pesar de sus fracasos, amemos a esa persona a pesar de sus defectos, amemos a esa persona a pesar de sus fragilidades. Cuando logramos amar a pesar de, hemos superado todo lo que puede ser un causal de deterioro y de ruina en nuestros matrimonios y en general en nuestras familias. Entonces, he dicho número 2, aprendemos a ser familias sanadoras en un mundo enfermo si aprendemos a amar a pesar de. Sigo sumando. ¿De qué otra manera aprendemos a ser familias sanadoras en un mundo enfermo? Si aprendemos a identificarnos con los dolores y las pérdidas del otro. Aprender. ¿Se puede aprender? Sí se puede aprender. ¿Cómo aprendemos si dejamos de ser tan mezquinos como solemos ser? Si dejamos de ser tan egoístas, tan egocéntricos, solo concentrados en lo que a nosotros nos alegra o nos entristece, solo en lo que a nosotros en lo personal nos agrada o desagrada. ¿Qué tal pensar en el otro y qué tal aprender a identificarnos con los dolores y las pérdidas del otro? Vuelvo al verso 5 en su segunda parte. Pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Cuando se lee el Señor la había hecho estéril, esa afirmación por parte del relator bíblico indica con toda claridad que ya había paz a ese respecto, en el sentido de que lo habían aceptado eso como parte de la voluntad de Dios. Que el Señor, hermanos, permite cosas en nuestras vidas es un misterio. Es un misterio. En mi caso en particular, yo heredé, somos 5 hermanos varones todos, ya 2 fallecidos. Yo de los 5 heredé ciertas enfermedades de mamá, heredé un tipo de epilepsia, heredé una situación de bipolaridad y un grado de esquizofrenia. Es un
cóctel bastante peligroso para lo que es salud mental, el aspecto neurológico también de un ser humano. Pues yo heredé todo eso y son los dolores con los que yo me presenté en mi vida matrimonial. Quiero decirles, estamos con mi esposa doña Aide casados hace 50 años y ella identificó de inicio esos dolores que ella no esperaba. Porque déjenme decirles que la bipolaridad, eh, la esquizofrenia y ese tipo de epilepsia que heredé se combinaron de tal manera que trajeron mucho drama a nuestras vidas, mucho dolor, mucha frustración, sobre todo para ella. Pero yo puedo testificarles a nombre suyo que ella aprendió a amarme a pesar de, y no solo eso, aprendió a identificarse con mis dolores, con mis pérdidas, con mis carencias. Está claro en la Biblia, la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas, pero qué bien estar ligados en vida con alguien que puede ser alivio, que con solo que se identifique con nuestros dolores y carencias, ya eso es una gran bendición para el que sufre. Y ya que menciono el término identificarse, ¿qué es identificarse, hermanos? Identificarse es llegar a tener el mismo sentir, escúchenlo bien, llegar a tener el mismo sentir, creencias y deseos y propósitos que la otra persona. Saben, hay un término entonces para definir esto. Tener el mismo sentir, creencias, deseos y propósitos que la otra persona. Hay un solo vocablo que lo engloba, que lo define. Idóneo. Cuando Dios va a crearle compañía a Adán, se dice que no se encontró ayuda idónea para él. Y lo que quiere decir el vocablo es que no se encontró una persona exactamente igual que él entre los seres creados. Dios creó las aves, los seres del mar, los seres sobre la tierra, los árboles, tantas cosas bellas, pero al final Adán estaba solo y triste porque no había alguien semejante a él, alguien idóneo. Entonces de su costilla Dios extrae y forma a la mujer y esa es la ayuda idónea para él. El término idóneo desde la perspectiva bíblica significa uno semejante a. Es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Qué es identificarte con esa persona? Es llegar a tener el mismo sentir, abrazar las mismas creencias, deseos, propósitos que la otra persona. Es una identificación que, bueno, Jesús lo definió de esta manera, que viene desde la antigüedad ese concepto, ser una sola persona, ser una sola carne. No necesariamente tienen los mismos gustos, la semejanza evidentemente no es física, tampoco es en los caracteres, en la personalidad, es algo espiritual, un sentido de identificación con el otro, al grado que lo que para otros matrimonios o familias es tropiezo, ya no es tropiezo para estos porque están tan unidos en su proyecto de vida, se identifican tanto que hay un grado de empatía superlativo del uno para con el otro. Es identificarse con los dolores, con las pérdidas y carencias del otro. Y sigo sumando, ¿de qué otra manera nos volvemos familias sanadoras en un mundo enfermo? Aprendiendo también a ser agentes de consolación. Agentes de consolación. Yo creo que tú, hermano, hermana, que estás viendo esta conferencia, tú debieras hacer una oración. Señor, enséñame. Quiero aprender. Quiero ser el marido que esa mujer merece tener.
Quiero ser la esposa que ese hombre necesita encontrar. Quiero ser el padre, la madre que esos hijos necesitan. Quiero ser el hijo, la hija que papá y mamá necesitan y anhelan encontrar. Se dan cuenta, aprender, pedirle a Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni de mudanza ni de variación. Entonces podemos pedir cualidades y virtudes que no tenemos. Esta es una de ellas. Bien podemos aprender a ser agentes de consolación. Vuelvo al texto leído, el verso 6, dice: Penina, su rival, solía atormentarla. ¿Cómo la gente puede ser cruel, no es cierto? A veces dentro de la misma familia uno cae entre personas a las cuales uno no les cayó simpático de entrada. Porque, claro, se casan dos personas que provienen de dos familias diferentes, pero el entorno familiar de cada una de ellas no necesariamente favorece y se vuelven críticos del otro. De ahí tantas historias, pues, de malos familiares, de malas suegras, de malos suegros, etc. Todo es porque no necesariamente con que el otro te acepte, con quien te uniste en matrimonio, significa que todos te aceptaron, y viceversa. También en tu familia no significa que todos aceptaron a la persona que tú escogiste. Pues aquí está, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Penina es parte de la familia. En las épocas bíblicas un hombre podía tener varias esposas. Para mí una es suficiente, como responsabilidad y como todo. Pero ahí está, como parte del mismo contexto, se volvió su adversario, se volvió un tormento literalmente para esa pobre mujer que ya tenía suficiente tragedia con no haber podido ser madre. Ahora saltemos entre la actitud de Penina, que la atormentaba, a la actitud de su esposo Elcaná, verso 8. Dice: entonces Elcaná, su esposo, y esta es primera lectura, este texto no lo habíamos leído sino hasta este momento. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Es alguien que interviene y se pone en medio del dolor como un agente de consolación. Y mire que las preguntas que él hace no son como las preguntas que muchas veces nosotros hacemos. El tono de él es un tono de ternura. No es eso de: ¿y tú por qué lloras? Vaya, y ahora es que no quieres comer. No me digas que estás resentida. No, ese no es el tono. Es un tono de amor. Es un tono de total empatía e identificación. Es un tono de ternura, de amor. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Y por qué digo que el tono es así de generoso? Por la última pregunta. ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Es decir, él se atreve a considerarse suficiente compensación, no a un hijo que ella no tuvo, a 10 que pudo haber tenido. Él se atreve a ponerse enfrente de esta mujer como su bendición y como su compensación de Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano, hermana, que tú eres la compensación de Dios para esa persona con la que convives y con quien has escrito una historia familiar? ¿Te has puesto a pensar que tú eres una compensación para tus hijos, compensación divina? Esa pregunta de este hombre es una pregunta que nos desarma a todos, nos deja con un saldo en rojo a todos. ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? No, esto es algo que nos deja en la urgente necesidad de tener que mejorar, aprender. Y estoy hablando de este contraste que hay en el maltrato
y el tormento que significa Penina en la vida de esta mujer y la compensación y el instrumento de consolación que es este hombre para ella. Y ya que menciono consolar, ¿qué es consolar, hermanos? Hagamos un poco de descripción en esto. ¿Qué es consolar? Consolar es ayudar a una persona deprimida, una persona maltratada, como es el caso de Ana, una persona rota hasta el punto de no ser capaz de recuperar el aliento, una persona rota por dentro. Nosotros debemos ser instrumentos de consolación y Pablo lo dice, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios a aquellos que lo necesitan. Lo dice en una de sus cartas. Entonces no hay excusa, no hay explicación, no hay forma de escapar a esta responsabilidad cristiana de aprender a ser instrumentos de consolación ante las pérdidas, ante los dolores y ante las carencias de nuestros seres amados en el contexto familiar y en el contexto del mundo entero. Y sigo sumando. ¿De qué otra manera podemos ser familias sanadoras en un mundo enfermo conforme a la lectura y a la historia que estamos siguiendo de esta mujer Ana y su esposo Elcaná? Tenemos que aprender a ser medicina y alivio. ¿Que una persona puede ser medicina? Sí puede serlo. En el caso de mi esposa, ella ha sido medicina para mí. No es fácil vivir toda la infancia, toda la adolescencia, toda la juventud y mucha de mi vida de adulto. Nunca he recibido un diagnóstico resolutivo por parte de los médicos que me digan estoy sano de esas enfermedades. Nunca. Pero aquí estoy, mire, 70 años, 50 años de vida matrimonial. Y mi esposa ha sido medicina y alivio cuando en distintos periodos de la vida, porque las enfermedades neurológicas son así, en distintas etapas de la vida, se activaron por el estrés, por situaciones de trabajo, por lo que fuese. Esa persona estuvo dispuesta a ser alivio y medicina para mí. Significa que esto salta de las páginas de la Biblia y se encarna en las vidas de personas. La vida de mi esposa es un testimonio. Ella es el Elcaná y yo soy Ana. ¿Se dan cuenta? Yo soy la persona con muchos dolores y fragilidades y ella es la persona sanadora, la persona que es medicina y alivio. La primera parte de ese verso 8 dice, entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Sabe que está tratando de ser alivio. Está tratando de ser un alivio para ella. No son preguntas inquisidoras, no son preguntas para avergonzarla, preguntas humillantes, porque, amados hermanos, no ganamos nada con avergonzar, con humillar, con reprender a las personas por sus dolores. Las personas que se duelen no necesitan reprensión, necesitan sanidad. ¿Cuántas veces reprendemos a un niño cuando lo que necesita no es reprensión, sino ayuda? ¿Cuántas veces le echamos en cara al cónyuge algo en lo cual lo que necesita no es que se lo echemos en cara, sino más bien que seamos alivio y ayuda para esta persona? Ser medicina y alivio. Y las preguntas del Elcaná son preguntas que están tratando de llegar al corazón herido con sanidad. ¿Por qué lloras? Yo estoy aquí. ¿Por qué no comes? Yo estoy aquí para asistirte. ¿Por qué estás resentida? Ayúdame a compensar, o permíteme, mejor dicho, compensar todo eso que te resiente de la vida. ¿Y qué es aliviar? Aliviar lo podemos definir de dos formas.
Aliviar en primer término es disminuir, es mitigar las aflicciones de alguien. Es decir, tú puedes hacer que la carga sea menos pesada en la otra persona. Tú puedes hacer disminuir ese dolor, esa aflicción. Tú puedes mitigar ese dolor. Y la otra forma de describir lo que es aliviar es quitar de alguien el peso que carga. Ayudar a tomar el peso. Seguramente lo han leído, aún Jesús necesitó que de entre la multitud se pidiese que alguien le ayudara a cargar el madero en el cual él sería crucificado. Quitar de alguien el peso que carga. Sabes, hermano, hermana, esa es la asignación de Dios para ti. Padre y madre, esa es la asignación de Dios para tu papel con tus hijos. Hijos, ese es el papel y la asignación de Dios para ustedes en relación a sus padres. Disminuir y mitigar las aflicciones de esas personas y quitar o ayudar al menos con la carga que llevan ellos como peso sobre sus vidas. Y ahora ya voy cerrando. ¿De qué otra manera queda completado este cuadro que nos indica con toda claridad y con base a las Sagradas Escrituras cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo? Debemos saber llenar vacíos con acompañamiento emocional. El acompañamiento emocional, amados hermanos, cuán importante es, cuán importante es. No estamos diseñados para estar en total orfandad, en aislamiento, no somos islas. Somos creados por un Dios que es comunitario. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y somos creados para encontrar la dicha y el completamiento en relación y en interacción con otros. Entonces necesitamos de otras personas, claro que sí, y otras personas necesitan de nosotros también. Eso significa aprender a llenar vacíos con acompañamiento emocional. Verso 8 dice, y fue la última pregunta de Elcaná: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Qué lindo. Es una forma de acompañamiento extraordinario. Yo quisiera ser ese hombre, y tú debes anhelar lo mismo, ser ese hombre. ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y subrayo esta frase de apenas 3 palabras para ustedes: soy para ti. Soy para ti. Tú tienes que descubrir, hermano, hermana, lo que eres tú para esas personas con las cuales convives y estás escribiendo una historia. Tú eres alguien especial para esas personas. Tú no estás solo para vivir de manera indiferente. La vida en familia no solo es pagar las cuentas, educar a los hijos, comprar una casa, salir todos los días al trabajo, volver por la tarde, sentarnos un rato juntos. ¿Qué es lo que soy para ti? Es una pregunta que uno debe hacerse. ¿Qué es lo que soy para ti? Soy todo lo que aparte de Dios te puede bendecir. Saben, yo siempre presento a mi esposa cuando viajamos por conferencias como que después de Cristo es la persona que más bien me ha hecho. Después de Cristo, ella es la que sigue. Eso es haber encontrado su papel en esta corta frase: soy para ti, lo que soy para ti. Y este acompañamiento emocional al que estoy haciendo referencia se define muy fácilmente. Acompañamiento es caminar al lado de otro para darle sostén, para darle auxilio. Eso es el acompañamiento emocional. Caminar al lado de la otra persona, no vas delante, no vas detrás, te le pones al lado de su dolor, al lado de sus pérdidas,
al lado de sus fracasos y caminas al lado de la otra persona, caminando a su ritmo. Quizá tú por ti mismo, por ti misma caminas más rápido, eres más ágil, pero te pones a caminar al ritmo de la otra persona. ¿Para qué? Para darle sostén, para darle auxilio, para darle acompañamiento. Entonces, amados hermanos, nuestro tema ha sido en esta hora familias sanadoras en un mundo enfermo, y propiamente la pregunta, ¿cómo serlo? ¿Cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo? Y con base en un extraordinario texto bíblico que hemos puesto como base, las respuestas han sido las siguientes. ¿Cómo ser familias sanadoras en un mundo enfermo? 1. Hay que aprender a compensar y a ofrecer esas porciones especiales, como hacía Elcaná a su esposa Ana. 2. Hay que aprender a amar no solo porque, sino aprender a amar a pesar de. Número 3, hay que aprender a identificarnos con los dolores, con las pérdidas, con las carencias de la otra persona. Número 4, tenemos que aprender a ser agentes de consolación. Eso es algo extraordinario, es algo maravilloso, consolar a la otra persona. Número 5, tenemos que aprender a ser medicina y alivio en nuestro seno familiar, en nuestro contexto familiar. Y número 6, finalmente debemos aprender a llenar vacíos con esto que hemos denominado acompañamiento emocional. Amados hermanos, quiero orar con ustedes. Allí donde se encuentran, quiero pedirles que con la mayor solemnidad y respeto al momento de oración que viene a continuación, se pongan todos de pie. Sí, por favor, todos de pie. Es un momento especial. Es un momento solemne en la presencia de Dios. Dios puede hacer un giro en nuestros corazones y hacer un cambio en nuestras actitudes y dirigirnos a ser instrumentos de bendición más allá de lo que lo hemos estado siendo para con nuestras familias. Quiero decir que en esto no hay hombre ni mujer, la misma responsabilidad para ambos, ser sanadores con personas que no es culpa de ustedes los dolores necesariamente, son dolores quizá que vienen de más atrás en esas historias, pero no importa. Ser bendición, ayudar a la otra persona a caminar de tal manera que nuestra vida como familias valga la pena y que podamos estar agradecidos con Dios por lo que aquí aprendemos a construir, a consolidar entre nosotros. Si tienes la oportunidad o posibilidad en esta noche de tener cerca tuyo a tu cónyuge, o no sé si tus hijos estarán contigo, tómate de la mano con esa persona. No te incomodes de tomarte la mano con la otra persona. Esa persona, después de Cristo, es lo mejor que te ha pasado. Y ahora les invito a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, vengo a bendecir estas familias representadas y vengo a declarar que esta palabra que ha sido vaciada en sus mentes y corazones, esta palabra que ha sido depositada en el vaso de sus almas, esta palabra comience a limpiar, comience a sanar y comience a producir eso que Pablo dijo, que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer es la motivación necesaria. Sin motivación, imposible dar un paso.
y el hacer es la capacidad de convertirlo en acciones. Ahí donde están, en el nombre de Jesús, pido se active por la palabra de Dios, así el querer, la motivación y el hacer, la capacidad de tomar acción y actuación redentoras de bendición en sus vidas. Señor, que un espíritu de perdón, de reconciliación y de aceptación comience a fluir en cada familia representada en esta hora. Señor, si hay cosas por resolver, se resolverán con tu ayuda, con tu acompañamiento. Hoy declaro bendición, Señor, sobre cada persona, sobre cada cabeza de hogar, sobre cada mujer. Señor, declarándonos idóneos el uno para el otro, sanadores el uno para el otro, acompañantes en lo espiritual, en lo emocional, en todos los aspectos el uno del otro, compensando, trayendo porciones especiales, trayendo esa acción, esa actitud que llene los vacíos que han quedado en la vida de la otra persona. Familias así les bendigo en esta hora, declarando el bien de Dios sobre sus casas, sobre su relación, sobre su proyecto de vida, declarando que Dios los bendecirá y que Él proveerá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria, que Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos con fe, amén y amén. Bendito sea el Señor. Ha sido para mí una bendición, un enorme privilegio que los pastores Rangel me han permitido en esta hora. Es una dicha para mí haber de alguna manera participado y contribuido para el bienestar de esas familias representadas. Que el Señor les bendiga. Y no se les olvide, Él es nuestro gran protector, es nuestro salvador, es nuestro sanador y es nuestro proveedor. Que el Señor les bendiga.